Ya comienza Procesando el Derecho. Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal que nos acerca a las vivencias profesionales y personales de importantes referentes del derecho nacional en primera persona. Edición Los Pioneros. Los Pioneros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en una nueva edición de Procesando el Derecho, los podcasts de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. En esta oportunidad, con una gran maestra, una gran doctora, la doctora Cristina González de la Vega, me acompaña Rubens Aguirre. Buen día, Rubens. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, Cele, a vos y a todos quienes nos estén escuchando en un transitar más de este ciclo, ¿no? Y nos encontramos también con Arturo. ¿Cómo estás, Arturo, desde allá, desde Salta? Hola Cele, muy bien, muy contento de verlos de nuevo, a vos y a Rubens, muy entusiasmado también por arrancar hoy en este nuevo episodio. Bueno, con nosotros nos encontramos con la doctora Cristina González de la Vega. Ella es doctora en Derecho, docente titular de la materia Teoría General del Proceso, es profesora de posgrado, es ex magistrada, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y miembro integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Bienvenida, doctora. Hola Celeste, muchas gracias. La verdad, un placer encontrarme hoy con ustedes, con Rubens, con Arturo desde Salta, provincia tan linda, donde yo he tenido raíces en mi familia también. Bueno, la verdad que un placer y felicitarles también por estas presentaciones, que bueno, yo las sigo habitualmente y que es un espacio fértil y fecundo para exponer las ideas. Muchísimas gracias y muy feliz de estar con ustedes. Los agradecidos somos nosotros, doctora. ¿Cómo le va? Como dijimos, este es un camino que estamos transitando y también agradecemos, ¿no?, el tiempo que nos dedica y el tiempo que también les va a dedicar a los oyentes con sus aportes, con sus visiones del derecho procesal. Y si bien tanto Celeste como Arturo y yo estamos muy acostumbrados a verla en los congresos, en las actividades académicas, en estas actividades que últimamente se hicieron de modo virtual, ¿no? Pero para romper el hielo en esta conversación que hacemos en este ciclo, le preguntaría justamente a usted directamente, si se tiene que presentar, ¿quién nos diría que es la doctora González de la Vega? Uy, cuánto tiempo, cuántos años para contar. Pero la verdad que yo me considero cordobesa, pero soy cordobesa por adopción, porque en realidad nací en Santa Fe, pero estudié e hice mi carrera profesional en Córdoba. Provengo de una familia que no estuvo vinculada a lo jurídico, pero que me enseñó la importancia del esfuerzo y de la dedicación. Siempre estaré agradecida a mis padres por la formación que me brindaron en las cosas importantes de la vida y en la ética. Soy madre de 2 hijos, mi hijo abogado, quien participa también en el interés por el estudio del derecho procesal y en la docencia universitaria, hoy en el exterior perfeccionándose y que extraño muchísimo, como se imaginarán. Y mi hija, licenciada en letras y muy cercana a mí. Ambos estuvieron siempre acompañándome y apoyándome en mi carrera en los distintos momentos. Bueno, soy doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi tesis doctoral la presenté en el año 1995, y fue sobre los medios alternativos de resolución de conflictos. Soy profesora fundacional de la materia Teoría General del Proceso en el nuevo plan de estudios en el año 2000 que se implementó en la carrera de abogacía de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue así
que junto con quien fuera mi socia intelectual, la doctora Angelina Ferreira de la Rúa, diagramamos los contenidos del programa de la asignatura, escribimos el Manual de Teoría General del Proceso, que al día de hoy se sigue utilizando, confeccionamos las guías de estudio con la participación de los profesores de las cátedras B y C de Teoría General del Proceso, las que se utilizaron por muchos años. Lo cierto es que con la llegada de la pandemia COVID-19, el trabajo docente de grado contó con una importante herramienta que fueron las aulas virtuales, y que lo son. Estas aulas se construyeron con la inclusión de cuestionarios elaborados para cada unidad del programa, con jurisprudencia aplicada a los temas del programa y de casos prácticos. Cada año, el aula virtual se ajusta en este aspecto, en lo que hace a los precedentes jurisprudenciales y ejercicios prácticos. Es que la teoría general aborda al derecho procesal en una visión unitaria, apta para todos los derechos procesales, y se enseña y se ejemplifica a partir de sus aplicaciones normativas. Además, como titular, superviso los contenidos mínimos y cada profesor integrante de mi cátedra añade otros y comparte en comunidad de cátedra. En el primer cuatrimestre se dicta la asignatura y en el segundo se implementan seminarios de profundización en diversos temas conforme plan de cátedra. La titularidad de cátedra que ejerzo lo es desde el año 2001 y que continuó. Desde marzo del año 2021 tuve el honor de ser designada directora del Departamento de Derecho Procesal y Práctica Profesional de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, a propuesta por el señor decano, doctor Guillermo Barrera Buteler, siendo aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo de la facultad. Soy profesora de posgrado en la materia Teoría General del Proceso, en la especialización en Derecho Judicial y de la Magistratura de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba. Soy docente de posgrado en la asignatura Medios Alternativos de Resolución de Conflictos en la especialidad en Derecho Procesal, instrumentada en la carrera de especialización en Derecho Procesal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y profesora invitada en la maestría de Derecho Procesal que se lleva adelante en la Universidad Siglo XXI. A su vez, contemporáneamente, desarrollé mi carrera en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Y bueno, acá tenemos que poner años, ya ustedes estarán haciendo la cuenta. Ingresé al Poder Judicial como escribiente en 1977. Rindiendo examen de ingreso en aquel tiempo, se exigía ser estudiante de abogacía con promedio general en la carrera de más de 7 puntos. Lo cierto es que a las mujeres se les exigía mayor nota que a los varones, una cuestión curiosa propia de la época, y yo en aquel momento tenía un promedio en la carrera, estaba en los 807, y por esa razón pude ingresar al Poder Judicial. Transité por todos los cargos del escalafón judicial, y como funcionaria en 1988 fui designada prosecretaria civil, promovida secretaria de primera instancia en el año de 1995, a propuesta de quien era mi juez civil, la doctora Ramos de Aramburu. En aquel momento, en los tribunales de Córdoba, no existían los exámenes para poder promoverse a distintos cargos. Entonces la propuesta era a conciencia de elección del juez, de las personas que conocía y que a su entender podían desempeñarse aptamente en el cargo. Bueno, lo cierto es que transité por los distintos escalafones judiciales y en el año 97, que ahí empieza el gran cambio en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba,
porque se llevan adelante los primeros exámenes. Así, en el 97 rendí examen para el cargo de juez civil y comercial ante la Comisión Asesora para la Designación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, y aprobando dicho examen. En este punto me gustaría aclarar y contar un poquito lo siguiente. La Constitución de Córdoba, que había sido reformada en 1987, mantuvo en líneas generales el sistema anterior de la Constitución anterior, que atribuye la facultad de seleccionar y de designar magistrados y funcionarios del Poder Judicial al Poder Ejecutivo con acuerdo de la legislatura. Así lo dispone el artículo 144, inciso 9 de la Constitución de la provincia. Sin embargo, el artículo 157 de la Constitución de la provincia de Córdoba establece que la selección de los jueces y magistrados inferiores se hará conforme un procedimiento que favorezca la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad. Entonces, con fundamento en ese artículo 157 y respondiendo al requerimiento social de la época, se dicta una ley que creó la Comisión Asesora para la Designación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Era un organismo destinado a cumplir una función de asesoramiento al Poder Ejecutivo, proporcionándole un listado de nombres para el nombramiento de jueces y funcionarios, previo examen de idoneidad, pero sin establecer un orden de mérito. Y así fue que en 1998 el Tribunal Superior de Justicia me propone como juez sustituto para la ciudad de Villa Carlos Paz, donde se había producido una vacante definitiva. La ciudad de Villa Carlos Paz, que muchos de ustedes deben conocer, es muy bonita, es subsede de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Córdoba y contaba con el cargo de un solo juez de competencia múltiple, civil, comercial, conciliación y de familia. De acuerdo al mapa judicial, el juzgado de Carlos Paz tiene una competencia territorial amplia en las pedanías de San Roque y Santiago del departamento de Punilla y en la pedanía Calera del departamento Santa María. Se trataba de una, como dije, una amplia zona y con mucha densidad poblacional. Y por razones de servicio determinaban entonces la imperiosa necesidad de cubrir ese cargo. Y como juez sustituto fui designado con cargo interino. Los sustitutos éramos designados por un tiempo. En 1999 lo que es la vida, ¿no? Y la sucesión de los hechos, ¿no? Porque en el 99 se dicta la ley 8.802, por la que se reemplazó a la Comisión Asesora por el Consejo de la Magistratura, que asiste al Poder Ejecutivo en las tareas de selección de los jueces. Es un organismo de creación legal y para la designación de los magistrados. Se inicia por convocatorias públicas y abiertas para que los aspirantes se inscriban y accedan a evaluaciones previstas, que consisten en oposición escrita, oral y de antecedentes. En base al resultado de esas evaluaciones, de la calificación obtenida por cada aspirante, el Consejo confecciona un orden de mérito, o sea que aquí hay mérito, que es remitido al Poder Ejecutivo. Y acá viene algo que es digno de citar. Creo que es la única provincia que tiene esta circunstancia, que es la siguiente. Se dicta el decreto 2635/99, que reglamenta el artículo 32 de la ley 8802 del 27 de diciembre de 1999, por el cual el Poder Ejecutivo renuncia a la facultad de alterar el orden de mérito de los aspirantes confeccionado por el Consejo de la Magistratura. Es así que, constituido el Consejo de la Magistratura, el primer acuerdo que formula es el llamado a examen para cubrir el cargo de juez civil, comercial, conciliación y de familia en la ciudad de Villa Carlos Paz, cargo que yo estaba ejerciendo en calidad de juez sustituto. O sea que me llevaban a la cancha
aprobar y poder quedar ya con un cargo efectivo. Bueno, el asunto es que rindo la prueba y obtuve el primer lugar en el orden de mérito. Y por lo tanto fui designada juez mediante decreto 2722 del 28 de diciembre del año 2000. Estuve 5 años como juez de competencia múltiple. En el año 2002, el Consejo de la Magistratura llamó a concursos para el cargo de vocal de Cámara Civil y Comercial en la ciudad de Córdoba, en el que me presenté y obtuve también el primer lugar en el orden de mérito para vocal de Cámara, siendo designada en la excelentísima Cámara Cuarta Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba desde el 2 de mayo del 2004, desempeñándome 13 años como vocal, hasta el 1 de enero del 2018, fecha en la que accedí a la jubilación. En total fueron 41 años en el Poder Judicial. Es decir, toda una vida dedicada a la justicia, al servicio y a la enseñanza, que es lo que siempre me motivó. Muchas veces fue difícil poder hacer las dos cosas simultáneamente, pero Dios quiso que pudiera y con el apoyo de mi familia pude seguir y cumplirlo. Bueno, doctora, muchas gracias por esa primera respuesta. Creo que nos ha brindado una excelente descripción, un excelente panorama de su trayectoria, que desde ya le digo es impresionante. Y a mí me gustaría aprovechar esa larga trayectoria que tiene. Al principio nos habló de su amplio desarrollo también en la docencia, que fue titular de cátedra desde el año 2001, también es profesora de posgrado. Y bueno, a mí me gustaría aprovechar eso porque también tenemos oyentes seguramente que están iniciándose en la carrera docente o que les gustaría iniciarse en la carrera docente. Y por eso me gustaría preguntarle cómo fueron esos inicios para usted en la academia, cuáles fueron sus primeros pasos en ese camino académico tan desarrollado después. Bueno, gracias Arturo. La verdad que evoco recuerdos muy lindos y bueno, creo que en algo puedo aportar, vale decir, hoy, al día de hoy, poseo una antigüedad de 41 años en la docencia. Cuando se aprobó el nuevo plan de estudios en el año 2000, que incorporó Teoría General de Proceso como una disciplina introductoria autónoma y necesaria para el estudio y comprensión de las distintas ramas del derecho procesal. Es una de las pocas universidades que la tienen incluida como tal. Generalmente, la Teoría General del Proceso se estudia como un cuatrimestre o como un capítulo, algunas unidades, en los programas de procesal civil o de elementos. Bien, el desarrollo de los contenidos de esta asignatura gira en torno a los ejes de la teoría general unitaria del derecho procesal. Se trata de un enfoque sistémico, complejo e integral de los institutos procesales, de los principios que informan a la teoría general y del modo en que se cumple esa actividad. Clara Olmedo decía: la posición unificadora resulta plenamente aceptable mientras nos mantengamos dentro de los conceptos que permiten esa unificación, no retaseándole al derecho procesal lo que le pertenece, ni agregándole lo que es ajeno a él. Así abarca la teoría general, jurisdicción, acción-excepción, conectados con la idea de proceso en su estructura subjetiva-objetiva, que se conciben unitariamente. Así se aborda la teoría de los actos procesales, de la prueba, de la teoría cautelar, capítulos más novel en nuestra ciencia. A su vez, asumimos los modelos de organización judicial, de gestión y de las estructuras procesales como las nuevas tecnologías de información y comunicación requeridas en el modelo procesal actual. En el año 2022 propuse como materia opcional sistemas procesales orales, visión comparatista, litigación civil en Córdoba. Es que en Córdoba ocurrió
la sanción de la ley 10.555, que fue modificada por la 10.855, y se reglamentó mediante el protocolo dictado en su consecuencia, Acuerdo Reglamentario 1815 del 3 de agosto del 2023. Este plexo normativo trajo la oralidad al proceso civil en Córdoba, dando lugar a un proceso mixto escrito-oral, cuya fase oral se desarrolla en dos audiencias, la preliminar y la audiencia complementaria. Institutos que atomizan toda la actividad procesal de conciliación, de saneamiento, de fijación de los hechos controvertidos, de depuración de la prueba y su despacho. Todo esto en la audiencia preliminar. Y de recepción de la prueba del interrogatorio de las partes, testimoniales y pericial, de testigos y peritos, alegaciones finales de las partes del Ministerio Pupilar, de la defensa o fiscal en su caso. Este es el proceso de conocimiento tipo hoy en nuestro Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba. Desapareció el juicio ordinario, de tal modo que la materia que yo he propuesto y que se lleva adelante capacita a los alumnos de grado en el desarrollo del proceso civil en Córdoba, con la utilización del método de casos y de adiestramiento en las vicisitudes de la audiencia preliminar y complementaria. Los contenidos teóricos se acompañan de una práctica por vía de Internet en el adiestramiento y manejo del sistema de administración de causa. Aquí en Córdoba se conoce como el SAC, para el conocimiento del expediente digital. Hoy, en Córdoba, el sistema analógico migró en su totalidad al expediente digital. El expediente papel fue sustituido totalmente. Para el desarrollo de la audiencia preliminar y complementaria, se utiliza la técnica del role-playing, con distribución de roles, a cuyo fin se utiliza en la Facultad de Derecho. Tenemos una sala especial, que es la sala 7, de práctica, que brinda el sitio adecuado y preparado especialmente como sala de audiencia híbrida. Vale decir, en Córdoba hoy no tenemos expediente papel, es toda una antigüedad. No tenemos más quien cosía expedientes, los abogados no van con sus escritos a la barandilla, tenemos una barandilla digital y todo el proceso es digital. No hay papel, no hay un legajo de copias, no, es todo digital. Entonces, los alumnos tienen que capacitarse en este modelo, porque si bien en Córdoba convivimos con el Código Procesal también Civil y Comercial de la Nación, en lo que hace la Justicia Federal, donde sí está el proceso ordinario, la capacitación específica en la oralidad se da en esta materia opcional. La verdad que la línea histórica que nos hace con cada explicación nos lleva como a transitar determinados tiempos, periodos, tanto de las instituciones como del derecho procesal mismo, ¿no? Y tenemos una pregunta ahora que me parece que quienes están escuchando van a adelantarse un poco quizás en su respuesta. Queremos saber también qué representa para usted el derecho procesal en su vida. ¡Ay, qué pregunta tan linda! Para mí el derecho procesal representa y representó una vida dedicada a su estudio. Ya cuando era estudiante de grado, o sea, cuando estaba en los últimos años de la facultad, advertí la importancia del derecho procesal. ¿Por qué? Por mi trabajo en los tribunales civiles y comerciales de Córdoba. Porque a veces con la angustia veía cómo se perdía un juicio por desconocimiento de las reglas del procedimiento, desmanejo de institutos procesales, y de esta forma no se cumplía con los fines ontológicos del proceso de pacificación. Entonces ahí me di cuenta que era fundamental conocer el derecho procesal. La experiencia adquirida en esta pasantía mía en la justicia me convenció en la necesidad de profundizar su estudio y en la participación en centros de estudio. Por ejemplo, como yo les contaba hace un ratito,
pertenecer como miembro agregado al Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba fue para mí el primer paso en la investigación. Ahí me enseñaron a investigar, ahí aprendí a investigar, ahí observé a mis maestros, cómo nos conducían, qué nos pedían, y cada uno de los miembros agregados tenía que presentar, hacer un estudio monográfico, un trabajo monográfico, y después defenderlo en la comunidad de los profesores. También la participación en el Instituto de Vélez Maricón de la Universidad Siglo XXI, que se creó a instancias de la doctora de la Rúa, en el Instituto de Derecho Procesal de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, que dirige actualmente nuestro profesor emérito José Ignacio Caferata Nores. Allí tenemos un ámbito, un foro de ideas, donde intercambiamos ideas, hablamos, invitamos profesores, que hoy la virtualidad nos permite traer profesores de distintos ámbitos y de distintos ámbitos geográficos. Entonces nos da una posibilidad de avanzar y de conocer. Yo siempre digo que el progreso en las ciencias nunca se logra de manera solitaria. Siempre tenemos que estar en contacto con otros profesores, docentes, porque el diálogo entre nosotros es lo que en definitiva, y con otros, es en definitiva lo que nos hace pensar y empezamos a encontrar nuevas ideas. Y también en la Asociación Argentina de Derecho Procesal, en la que he participado desde su creación como miembro. La asociación tiene una misión importantísima que la viene cumpliendo a rajatabla. Tuve el honor de integrar el comité ejecutivo por 3 periodos en la presidencia del doctor Enrique M. Falcón y del doctor Jorge Rojas en sus 2 periodos, y actualmente como delegada regional de la zona centro. También en el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez del Poder Judicial como capacitadora, y para el 31 Congreso Nacional de Derecho Procesal, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Mar del Plata en el próximo noviembre, dirijo una investigación federal sobre las escuelas de capacitación judicial. Allí tenemos el aporte de investigadores de distintas provincias que nos han relevado cuál es la situación actual en lo que hace a la capacitación judicial, su relación con los consejos de la magistratura, todos temas que yo conozco mucho. Y hoy cabe plantearse, como diría en la pregunta, era ¿qué representa para usted el derecho procesal? Hoy yo diría que todas estas investigaciones deben o rondan sobre el tema de la eficiencia como valor a conseguir en la arena del proceso. Es que en el estado de avance de la ciencia procesal, frente a nuevas realidades, la eficiencia se presenta como un estándar complementario de las garantías constitucionales. Y este valor de eficiencia, aplicado en los modelos procesales actuales, va marcando nuevos territorios que se alejan de las reglas dogmáticas del puro proceso de los procedimientos, para poner énfasis en otras proyecciones más abiertas. La eficiencia se refiere a la capacidad de lograr los máximos resultados aplicando los mínimos recursos. Y en este camino, las nuevas tecnologías se presentan a modo de una propuesta necesaria para la modernización del sistema de administración de justicia. Ha constituido el puntapié inicial que se hizo de modo gradual. Por ejemplo, en Córdoba se fue aplicando primeramente por los actos de comunicación intraprocesal. Se reglamentó la e-cédula, por ejemplo, las órdenes de pago virtuales, la subasta electrónica y hasta llegar al expediente enteramente digital, que es en el estadio en que estamos ahora. Desarrollar diferentes formas de gestión en la organización judicial, que es esencial para obtener un mejor sistema.
Pensemos desde la aplicación de la inteligencia artificial, por ejemplo, hasta llegar al expediente inteligente. En Córdoba, ya la doctora Vilapaz se refirió al programa Dacia, por ejemplo, que se aplica a las ejecuciones fiscales en Córdoba. O, por ejemplo, un programa de inteligencia dispuesto para la admisión de las demandas de las ejecuciones particulares también puede aplicarse. Y en este ámbito queda mucho por andar, es decir, salimos de la dogmática y entramos a otros campos que empiezan a incorporarse al área procesal y hasta les diría con un lenguaje técnico específico. Porque si nosotros vemos o analizamos las leyes procesales y, por ejemplo, cuando enseñamos las formas de notificar, la diligencia, notificarse por diligencia, que antes se hacía de puño y letra en el expediente, papel, hoy no existe más la notificación por diligencia de puño y letra, sino que es una notificación en la cédula o por un escrito manifestándose conocedor. Es decir, hay nuevas formas y esto hace que algunos institutos tengan que cambiar. En realidad, en esto queda mucho por andar. Y la verdad es importante el impacto que tuvo la digitalización y la tecnología en la justicia, ¿no? Y en eso que nos estaba contando, me parece muy pertinente preguntarle cómo considera que debe ser el perfil de la magistratura y la abogacía hoy, con tantos cambios y con todos los cambios que tuvo el derecho procesal, sus cambios de códigos procesales en cada una de las jurisdicciones, cambios de legislaciones de fondo. ¿Cuál le parece que tiene que ser el perfil del juez, de la jueza y de los abogados? Bueno, interesantísima pregunta, Celeste, y tan importante y actual, ¿no? En lo diario, en lo cotidiano, en lo que vemos en las noticias. Para mí el enfoque lo voy a hacer desde dos planos. En lo que hace en la magistratura, es esencial el respeto al principio de independencia del Poder Judicial que emana directamente de la Constitución Nacional. Es el principio básico y fundamental para la protección de los derechos fundamentales. La independencia judicial es un derecho humano. Así lo dijo la Corte cuando expresó: es uno de los cimientos en que se apoya nuestra organización institucional, y para favorecer la efectividad de dicho principio, la misma Constitución y ley, además de determinar un especial mecanismo de designación, reconocen a quienes acceden a la magistratura determinadas garantías. Recordemos: inamovilidad, inmunidad, intangibilidad remuneratoria, etc. Como garantía constitucional es el pilar básico de las protecciones y del debido proceso. El principio de independencia exige un comportamiento ético de los magistrados que encuentra sustento en que los magistrados y funcionarios ejercen una función pública esencial al resguardar derechos y libertades de los ciudadanos. Tan relevante es esta tarea que requiere a quien la cumple de una profunda vocación. Yo digo de una vocación de servicio, cuya realización plena impone, por respeto a la sociedad y a la trascendencia institucional de la función judicial, un comportamiento ejemplar en su vida pública y privada, y una conducta asignada por la honestidad y por el compromiso funcional, transparencia, imparcialidad, dedicación, responsabilidad, sensibilidad humanitaria, etc. En Córdoba tenemos un código de ética judicial para magistrados y funcionarios de la provincia. Desde el año 2004 se sancionó. Este código distingue el principio de confiabilidad, de independencia y de imparcialidad. Y eso es fundamental en la magistratura. La independencia del Poder Judicial y la independencia de los jueces es fundacional. Y más todavía, miren ustedes, nosotros tenemos un Código Civil y Comercial sancionado en el 2015 que entró a regir.
Y este código adopta la figura de un juez activo, un juez proactivo, un juez al cual el legislador le ha dado muchas facultades, muchos poderes. Entonces, para el ejercicio y la garantía de los ciudadanos, debe respetarse la independencia del Poder Judicial en lo que hace a su desarrollo en la parte presupuestaria y también en el sistema de selección de jueces, porque tienen que ser jueces probos, tienen que ser jueces dedicados, jueces que se levantan felices de ser jueces. Tienen que estar contentos, tienen que amar su profesión. Si no la aman, no van a ser buenos jueces. Va a ser quizás un burócrata, y eso es lo que tenemos que desterrar. Esto desde el punto de vista de la magistratura. Y desde el punto de vista de la abogacía hoy, considero que se debe tener un especial cuidado en la observancia del principio de moralidad y de cooperación para la construcción de un procedimiento, como le llaman Jorge Rojas, le llaman otros procesalistas, de un proceso colaborativo. En esta idea cobra relevancia la formación de los abogados, desde la óptica del abogado, no exclusivamente litigante, confrontativo, sino de acceder a lograr aptitudes colaborativas que buscan desarrollar utilidades positivas para todos los sujetos del conflicto. Competencias necesarias en el siglo XXI para formar el abogado juez, el economista jurídico, el abogado mediador, el abogado negociador, el abogado legislador y también para el abogado asesor de empresas. O sea, tenemos que darle un perfil amplio, pero siempre estando como un operador jurídico dispuesto para lograr un proceso que se desarrolle dentro con respeto del principio de moralidad y lealtad procesal. Bueno, creo que la respuesta de la doctora es muy autorizada, primero que nada, porque como quedó claro a lo largo del podcast, ella tiene una trayectoria muy larga en el Poder Judicial y ha ejercido, podría decirse, todos los niveles de las posibles funciones de la magistratura, que seguro han formado una visión muy amplia de el rol que le toca a los abogados y abogadas en la profesión, sí, de donde le toque desempeñarlo, ¿no? Así es, Arturo. A mí me toca dar las malas noticias porque vamos llegando al final del podcast, pero hay tiempo para una más, por eso me gustaría preguntarle, doctora, ¿qué consejo le gustaría dar a nuestros oyentes? Bueno, muchísimas gracias. Cuando hablamos de oyentes, estamos hablando de los operadores jurídicos, de los abogados, de los magistrados, funcionarios, de todos los operadores jurídicos. Yo diría que tenemos que profundizar el análisis del acceso a la justicia que presenta en este tiempo distintas vías o caminos. ¿Y por qué digo esto? A mediados del siglo pasado, en la década desde el año 70, la década del 70, se inició un movimiento de envergadura mundial conocido como el acceso a la justicia, que puso en jaque el sistema jurisdiccional en virtud de las severas restricciones que se presentaba en orden a las posibilidades para su acceso. En este enfoque se advirtieron dificultades relativas a que el justiciable pueda presentar su caso. También se puso en evidencia la existencia de pequeñas causas que carecían de un cauce adecuado para su solución, la duración exagerada de los procesos, de sus causas, y a la vez se planteaba cuáles podrían ser las alternativas de solución a tales problemas. Es así que en distintos encuentros académicos, el tema central fue el del acceso a la justicia, cuyo tratamiento forjó una conciencia colectiva en la doctrina dispuesta al abordaje y al encuentro de sus eventuales soluciones. Desde tal atalaya, yo formulé mi tesis doctoral en la que me planteé el interrogante de establecer si era necesario un cambio en los caminos previstos en la ley adjetiva que permitieran otras salidas diferentes al litigio tradicional como medio apto para resolver una controversia.
En aquella oportunidad, procuré buscar soluciones alternativas para resolver los conflictos que no impliquen la destrucción del tejido procesal, sino su complementación, tomando a tal efecto ciertas instituciones o repensándolas en base a principios propios de las formas alternativas de resolución que fueron identificados en confrontación con los típicos de naturaleza procesal. Es así que en la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana, que se sanciona en Brasilia, allí, recuerdan ustedes, pues, fueron sancionadas las denominadas reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, desarrollándose en este marco convencional los principios que fueron enunciados en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el espacio judicial iberoamericano, y en particular los que se incluyen en la sección que lleva el título de una justicia que protege a los más débiles. Lo real es que los sectores desaventajados que acuden al sistema jurídico, al igual que los restantes, exigen en el marco convencional asumido por nuestro país la adopción de una serie de medidas que sean conducentes al acceso real y efectivo en el ámbito del Poder Judicial. Vale decir, han transcurrido 28 años desde aquella investigación y hoy se presentan otras líneas a seguir que tutelan el acceso a la justicia desde otras perspectivas. En este sentido, señalo la irrupción de las nuevas tecnologías, como la posibilidad de aplicar la inteligencia artificial en el marco de los procedimientos y de otras herramientas que construyen para asegurar el acceso tutelado. Entonces, esas son las líneas que hay que profundizar. ¿Cuáles son estas otras herramientas? ¿Qué es lo que nos va a permitir tener un mejor proceso, un proceso más eficiente, un proceso que la gente encuentre la solución al conflicto que llegan? No un proceso que se alongue por 10, por 20 años, donde no pueden encontrar una solución. Esto es lo que está pasando. Por suerte, hoy estamos en un tiempo donde lo imposible se está dando. Yo me acuerdo en Córdoba, donde teníamos el Código de Procedimiento Civil y Comercial, que era férreamente dispositivo y que se mantuvo en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Ley 8465, cambió con la oralidad y cambió en pocos meses. Comenzó con un proyecto que llevó adelante el Tribunal Superior, en donde los jueces voluntariamente quisieran aplicar el proceso oral y las partes lo aceptaron. Y así se fue generando, se hicieron estadísticas y vieron el resultado que en pocos meses podían tener una solución. En un año ya teníamos sentencia y en otro año o menos quizás teníamos sentencia de segunda instancia. Entonces, esto era imposible pensarlo como posible. Era lo imposible. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería continuar con ese sistema dispositivo netamente contradictorio, donde las partes eran las que eran las dueñas del proceso y de los tiempos, y ahora estamos en un proceso ágil oral. Y a ello concurren las nuevas tecnologías y las nuevas formas de organización de la oficina judicial. Entonces, estas son las nuevas líneas y otras más que seguramente se irán presentando. Y yo creo que esto es el consejo que puedo darles, la opinión que puedo darles a quien diga o quien se preocupe por el derecho procesal y cuál es su futuro. Muchísimas gracias, doctora. La verdad ha sido un placer esta conversación y nos despedimos en otro capítulo más de Procesando el Derecho. Muchas gracias, Celeste. Muchas gracias a la doctora que nos pintó un panorama histórico del derecho procesal de una manera detallada, como para representarnos y plantearnos también los desafíos que con estas últimas preguntas nos estaba puntualizando y que nos dejan con las inquietudes para que en el futuro podamos llegar a responder justamente a sus respuestas
e inquietudes que nos planteó, ¿no? Coincido totalmente, Rubén. Creo que las reflexiones que tuvimos hoy interpelan sobre todo a los abogados jóvenes para empezar a adecuarnos y a perfilar nuestra carrera profesional hacia los nuevos desafíos, ¿no? Que plantea el derecho procesal y, en definitiva, la garantía de los derechos de las personas en general. Así que, bueno, muchas gracias, doctora, por su tiempo y gracias a ustedes dos por este nuevo episodio y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias Rubens, Arturo, Celeste. Agradezco el espacio que me han brindado y fundamentalmente felicitarla al presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, la querida profesora Patricia Bermejo, que ha tenido esta excelente idea moderna de comunicación, que bueno, es una primera experiencia y ojalá que siga aplicándose en distintos temas. Los felicito, chicos, y me parece precioso lo que hacen. Muchas gracias y un gran cariño desde esta Córdoba para siempre. Muchas gracias. Chau, chau. Esto fue Procesando el Derecho. Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Procesando el Derecho. Seguinos en Instagram en @aadprocesal y entérate de todas las novedades de la asociación.